Baisha pamba, eishapa, pina, quina, naame, ay me yuma, penedive, bueno, pene programa B4 tu llama, voy a aroma vagina, era va. Atorando, hermano, fuera, abrazo, rompe espalda, entero vetea pegorá, peisha, añuan barete, oyo pore, yerovia, yashua jamashiaha. Y tú añanderú yahuereje yaha oñondibey yay kumbubo abey coñandeka mindi ko añe eponaiteco te dia y que tabañane acá cotibe Roy de Emilio Vázquez tenemos ilumina taba fran Itapúa Paraguay vive peisa ñande programa ñentero vete bañanerendú vagina penguaná Tojoma goma iteimi o majebo cocoeti ha peisa ya yetuviroma ha ya jareika tu jeserike cuera más 595 985 162 975 ñande pumbirica tu janguaisa ñañe mongueta pemboula pende ñe epu audio pemboula pende ñe yehai la pende texto a peisa peña pues peñiñe ponandú a pembouca tu aveila pende comentario la vende aporte hayaño putin oya hao kwa pira evagina Yahshua Hamashia ñeengüe evangelio de nuestro Salvador Yahshua Hamashia ya estudia hina goanga y hay que ina Juan capítulo 1 pues vaya y pues guarajina y hay que imagina este día ya jata este versículo 4 este imagina edición número 164 lo mitad veis Shahira ya haga tu serie que fuera abuye que entero vete va a ver ya pues sacar a jefe de celular pejina también me have sistema radio WhatsApp pibe ya años en du paiteri que have y peina oñan en du a Facebook o ayo allí malo mitad pillaza va a aparecer la programa Roy Sergio Villegue ya pues ahora inago te ya anga muy katuha ya hupiñan de ñe pube ñan de celular pe pope guabe hay te imagina a pesar ñan majen ya hao ñan de aquí no era opa teta o ya vejina ya shami Chile vejei a ñan erendu Argentina España ñan erendu y hermano que era paraguayo entonces unía mi tamesa donde mande agua nivel descendiente paraguayo en Argentina ya no hay más minas y por agua descendiente paraguayo me hay argentino imagina pero entender la guaraní nos andas ahí hoy con la ñane guaraní pe hipueteía más cupe ya tu pe cambarete te ita pe hipuete a ver con lo ya no entender por la vida más ya hacho pe ñane guaraní mute pe por ya mezcla ya ya deporte tuya y te ve oye teo eso hoy va pe ñane en dos na Facebook ve a radio WhatsApp tu ya rapaite va ya más Paraguay pe frontera ve ya me baite más sí, ya nos enducen, nos endumos, ay, no más ya chupa el audio de bono no hay. No, ya invitemos, o sea, ya veamos este frontera Brasil de Ciudad del Este y Olao, vamos este Clorinda, Benambre, ya más ella pema que ahí la saco pe. Así es que ya listo más. Bendecí Paraguay hago o bendecí Paraguay ya we pea con programa lo pibe hace coina ya. O cada hija tora el ministerio vea o nace de la nada ya hueco becha ya pues hoy llegué a ver entonces mamá me hace apoyo lomo YPTPT a ver yoruca se o payo lo mitad Peyure mina Roy Sergio veo pea ego la encargado de editar la video a la audio música de fondo ahí. Vaya, ya está de editor que era cargo, ya de hermano que era. Congregación Betel cada vez ya pues amistad, bebé venía conectada en día. Bebé yo eso es la música de fondo de cada día Torah quinta temporada.
Ego ve iba leu, ya ego selecciona po iba. Sí, Roe Sergio familia, vaya tío, tribu David, la tribu de David, tío, vea. Sí, David ya apellido y el tema. A Pepe pues ya por la tangare sa muy sa mi o ha po ibe sa o rucase sa compartir en Facebook pues cual compartía y veis sa ese. Ha ra caso cual la audio ha pues ha cual música y pa allí pues. O pate se la nare coi va a ver tema musical. Bueno, awije y se hará boty nhưng mà here toyera besere kobe boty la ne y allí hoy no lo ya vậy sao mà nó bự y hoy no la hoy qua baby ahora la noticia el 5 Samior, la se ya voy permitido y la Sereño y voy a pe Arisa. El 5 de enero. Calendario romano. A las pintas ya. Por adelantado, güey, chamo. En Baretete se dejé, puedo pedir, como siempre, ya pues allá se harán botis. Đã xảy ra một anh em một tí là để mà mãi cùng nhau về với quá sẽ anh có về sao tao mà ý biểu một điều nó đã không bị tí về đây na về nó nè ý hoặc ta sẽ để sắm mi ha cuatro años bueno hoy vamos a hoy ti biografías Roy Emilio va que ven a ver esa historia y ve igual a Apillaba muy baula, te imaginas, pero imagínala. Sí, el 5 de enero. Bueno, ahorita que tu maya se saludaba, pues a todos los mitad ya Urucama por adelantado. Agradeciendo a Yahweh por mi nacimiento. Con ese nacimiento con bendición a Paraguay y ya con programa Lupibe, entonces todo ya es con propósito, todo ya es con propósito. Nhà nacer ahí con los itanda ya me digo nhà de cuando ya yo porque papá mamá ya cara cura inde güey no da la vez ahí y propósito y idea y proyecto nhà de ren maraja ya ya pona ya güey me nhà de para nhà de buco a ver ari a pesar de ese buco que tiene 5 de enero o sea del año esta del año güey me cuadra de más no está la vene cuare la 1975, a Pepe ya Opama. Emma. Bueno, ellos vean, yo que tengo la guaraní, qué hermoso en guaraní nuestra prédica. Tiene conexión con muchas palabras del hebreo. Hermana, esa es hermana Alba Montaña. Hay montaña, montaña. Estaba Argentina. Bueno, sí, hice unos cuantos palabras y razón. Ya me venían de la de palabras, ya me metí y burú ahí. Ya hemos oído la guaraní, la añan de ruete, era allá. Misa y mandu a seina, güey. Abuye, alba y jare ya puse a careca tu etea. Y año acompaña jare a tembia pobre a veis. Y año pues oye yo apoyar y años en dubes allá orar por yo y estoy tres. Tema. Hoy los en dúa hoy charamos a tembia po. Bueno, ahora vuelta a ver a niñas de Sara y Tijina. Esa pues la ella lunes de guayna vean si una pega tú ya jare más. Peango. Bueno, Aguillave y Roe Sergio Aguille ya por los aportes en cuanto a conocimiento ya yo apoyé ya por los comentarios generales allá pues a veces que así está uno por uno o comentar o apoyar la programa o me da la idea ahí entonces Aguille entero a ver por sus opiniones, por su idea, por su participación. Bueno,
A los que preguntan también, claro que sí. Si no voy caigüeta la en el programa, voy a leer de donde ponen preguntas. Por eso se caracteriza, oye, caracteriza la en el programa cada día Toraya. Por las preguntas que surgen dentro del programa en base a UPA y ya la de hilo textual. Ja, UPB cobra vida ya. A ti formato ya huevo como ya que se acá me con sistema de programa, ¿verdad? Y que tu maíza ya de acuerdo a lo mitad y de acuerdo a la pregunta o surgía la oye ya poa la ona sea ya comentar ya hoja de versículo por versículo ya hay gusto y diferente vea porque andas ahí se ya raja leer y comentario a leer la Biblia amén o pa mañana ya no. Eh, respondemos las preguntas populares que se hacen los hermanos que vienen en la fe y las preguntas cuestionativas. Hoy no estamos cuestionando a la pregunta que tiene contexto de refutación. Orucale lo está la pregunta pero donde pillas y la inde no hay ya a ver y tal cosa y nada sutilmente ella no ya ahí ya tú alguno directo y te hoy a la China se montó a moite África Uruguay Congo y se eruye y ves se colonia pues bueno ya paramos ya por la programa bueno no jalan no la el número de teléfono voy ni a tu ahí no pero la riesgo y algunos voy a ir la nicote y ya me la el número de teléfono ya pone en la programa ya pero ya te ya recibida la pues ahí por un lado pues ya recola positivo o recola negativo pues si no no está ya hoy te iba güey mà cho ta uso sai qua ta mala se nu mana se ndui ba e baloi toi qua se ba esa ba ese con lo ru kata se la ba ese tío pregunta ba ese con lo mitad oye ahorita de la oración en ese tío ay ay más 595 me y todavía no me agua sucia más 595 985 162 975 a peor ya oración, ayuno, vigilia, ya sí, o niño, ya por peticiones. Ofrenda, mi veruca cero lo mitad. Vean importante, está ahí dice guarda ahí, vea. Eh, este. Aniaga, sí, no, mira ahí. Ahora botire, guabio. Para la arambotía de Ubelli, la nina, pesado. Bueno, va con de pregunta, a ver. Nos apecha a veces, hago viernes, ve, güey, en el programa, pero y tañe por un mensaje, asa. Oiga, oiga, tú ya comentas, oiga, tú ya. A que vea. Va, eres para la Yahshua y palabra espíritu. ¿Por qué Yahshua dice que su palabra es espíritu? No tendría que ver esto con, no se podría enlazar este versículo, o no tendría que ver este versículo, Juan 1, 4 y 5 con Juan 6, 63. Bueno, su palabra es espíritu. Juan capítulo 1, verso 4 lo mitad. Es a mí. Nada. Todas las cosas. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En él estaba la vida. Y de Juan Madi 6:63. Luz, siempre ella puede hablar de texto comparativo. Era la palabra fuerte y puro. Por ejemplo, a ver, en el versículo 4, y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Palabra común en el versículo 4, en el 5 es luz. O aparece versículo 4 ahí.
Entonces, luz javida. Luz javida. Palabra común, bebé. Luz javida. Paña tendrían ahí que tu hanguay sabila es compararla o inve pa un informe. Y esa ojo ese. Puta, Juan 663. Mañanera no página. Juan 663. Y puta, que digo Juan capítulo 6, ve que hoy llama y me termina. 71 versículos, recuerda. A ver, el espíritu es el que da vida ahí. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado ahí son espíritu y son vida. Y ya yo. Va, eres ya yo pues va única tuya compara. Hoy poner vida pues la añade palabra común, denominador. Denominador, matemática máximo común, divisor máximo común denominador. Pero las veo y anderas en cuenta. Bueno, hago texto bíblico, pues hago descodificación meme, tipo álgebra y gana la agrupación de términos fuera. Me hace un millón de estudios y me hago contendeta y no vea, más o menos similar a ese. Ya está, mi hago bien, va, 663 BIM según BIM 663. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. La palabra que yo le he hablado son espíritu y son vida. Entonces, en ese era en cuenta vaya y que todo lo que tiene pensamiento en lo carnal en la vida sobre la tierra debe pensar solamente de la en cuenta la palabra, de la en cuenta la enseñanza, la gemimbo a por más de que de LGBT persona espiritual, pero la no centrainamos la enseñanza, la y doctrina, la euerua combo eare. Entonces de la de espíritu y kang, la de espíritu y kang, la de recobe, hoy apegado siempre a las cosas del mundo. Pero de centramos añete la eje ia deja iñatende porao hay cumbino la enseñanza la y doctrina, o sea upea otra mitin de vida un baretene la espíritu porque la verdadera doctrina opea pues ahí iñatende la y contexto y trasfondo ego esta vez allá oye confrontar mi fariseo maestro de la ley cuaco espirituales y es allá acuérdate y es la recoger conexión con Yahweh peamua pacto pero la enseñanza, acuérdate, a veces no transmitir y vida a la gente. Y espíritu palo y tal. Es igual que no penetrar y alma, no ya subir y anga cuape, no me barete, cuando renováis, cuape en barete, no esperanzáis, yo, y barro, y como oveja sin pastor y cuije hoy. Aparte ya yo y sea la pastora na broñe puluñe ella. ¿Por qué? Aparte tú ayer peteo mi fariseo a los que eran que tenían cargos espirituales, porque a la pinta andan como ovejas sin pastor y yo soy el pastor de la oveja. Vendaja ella lo oveja no echando a abrir ya la puerta de la Torah. Un baby más vendo y que hija no sé y lo mitad otro lado y pipado y que y me hago ni salteado, barro, o sea. Va, mi otro se embala Torah, tradiciones de hombre. O sea, de ellas han en cuenta, hablan la de religión, lo están acá en las religiones. La religión, pues, dice de niña rerovia algo, de niña acostumbrado, peapeja de seguir paitelas y ande peape, el reglamento, oye, pues, atado a algo. Está religado, viene latín ese, religare. Bueno, entonces, pero Upepe no iba la Yagüeñe hoy potajaisa, no ñembo la potajaisa, entonces de coipe vida pura, ¿verdad? De coipe fuerza, de coipe unción, de coipe presencia de Yahweh, de LE, pero no, es ese.
Eh, ¿Cuántos son así? Años de oír alguna religión, pero no avanzáis, siempre el mismo, no hay cosas buenas. Ya cuco que ti, hermano, la hora de dirigentes y religión, ve. De cuál año más para hija, voy pastor no pone cambiar a cada pastor o antes y yo hice las mismas cosas. Eh, ahora coser la palabra o aprenderla, hermano. O sea, cuando no algo, pendejo, no ñembo y explicata algo, donde ella pota o vete en el estado de la Biblia por sobre todas las cosas, ahora diema la rombo cosas di rombo las cosas de Yahweh dico y pues veina, porque la gente no debe, pues eva iro, ay ay ay. Las de palabra no me iro vida, va esa la o me es muerte las de palabra, eva iro. Entonces, Yahshua la palabra o me es vida, o me es espíritu, o me es vida. ¿Por qué? Porque EU es parte del Padre, es la enseñanza de parte del Padre. Ando huí o borrando y pe ahí va a ver, no voy yo a puimba a ver. Pero sin embargo, la religión a la religiosa fuera, esta y te iba a yo a puxar. Esta y te iba a añadir, esta y te iba en demo homo íntimo. O también me traducciones bíblicas para ella de coja. Esta y cosas por lo tanto topajo pijama con anga ya se ve pastor u abeja roñe monguetas dice realmente la reina Valera había sido esta y cosa no le coñara eso oye me cuenta ahí allá por los estudios que estamos haciendo y los comentarios ahí. Entonces en vez de darte vida te saca vida porque de apartar la verdad güey, o disminuir de vida ya. Entonces de ya me digo a una de fuerza espiritual por nivel. De fuerza espiritual de 1 al 10 leyendo la pura verdad y aprendiendo la pura verdad. Más o menos de 1 al 4 de 1 al 5 la mitad o quizás menos, porque de copa la verdad. Entonces cuando Yahshua dice, bueno, se le hace palabra, me es espíritu, me es de vida. Pues anda ahí se va, anda ahí se inventar, pues, ahí van de mocanguita porque está treí mandamiento de mamá muy buena hani, siempre papá y hacer de ayuda mis palabras no son mías, sino las de aquel que me envió, hey. Mi doctrina no es mía, hey, hija. Así es que los mandamientos me de Daja hija o inventar cosas, sino que mandamiento el padre o me y al pueblo, sino que el pueblo que justamente que oye debía pues y que how seguirla y autoridades cuera ombo janguaisa ombo yo a pupa y la este mandamiento está ahí de mamá muy mo cana silpa mo cane omba o resta vida en vez hoy a vida en vez que me vida. Y así ahí va este comentario de Juan 6:63, mi querido oyente. Por eso dice que las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida, porque tenemos espíritu un bareteshin. Vean la tema. Di barba, esta iba hoy nemo eva y pa, de rajar por otro camino. ¿Verdad? Cuando alguien, por ejemplo, enseña una doctrina errada que no habla la Biblia, entonces está transmitiendo un espíritu que no es vida. Como canguebe a voy o restacho y vida, bueno, eso es la verdad. Por eso es importante analizar bien las escrituras. O sea. Bueno, hay casos en donde personas que han escuchado hacer buscar la mensaje. Y hice lo mitad, endulan de programas, endulan de prédicas, y hacemos un barete llego ese calipán, y hay para hacer muy para esa pa hay para hacer veces. Es como que oye pues tante aja y gustos en eso, hoy para hacer veces veje. Entonces, ¿por qué? Porque se ha transmitido las y a y Yahshua, la del padre y a ahí que sea yo ambos yo a inventar para cosas. Entonces, ustedes de la Yahshua o ya puedo cuando ya seguía en ejemplo. Para eso tal ñande ya ñembo ya pota beti enseñanza beti te combo eja cuatiaña ella de llega pe guaya ñande pero al fin y al cabo la cuimba por acuera mandamiento yinte o sea ja cuera orobia que yinte ñande ja no iría pe biblia ñande ya seguía ñembo. Pero la tema. Y bueno, ahí está.
Eh, este vino ¿para qué? Para traer vida, y no solamente por medio de su sacrificio para perdón de nuestro pecado, sino también enseñando la bendita Torah, los benditos mandamientos. Mm. Pero ya me cuenta para la palabra de COVID. Hay algunos a recibir el Salvador veja, bueno, ese es salvo más. Pero a la palabra, la enseñanza, a la doctrina de la escritura, a los mandamientos, ¿cuál si no? Para te cuello ya, no, para hacer nada, ya como hay, porque pago por ti, pa, más a la noche, ahí dentro de la gracia, noche, ya tú cumplir el mandamiento. Entonces, le está cortando, él mismo se está cortando la vida, porque no cumplirse los mandamientos, añade y que Yahshua no voy a anular los mandamientos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La enseñanza que recibió fue una enseñanza mal interpretada. En vez de hecho de vida, en vez de te ve espiritualmente, también algunos de ellos, y no hay tipo, te corta la y para ver, te corta las esa cabera, monde, ahí no podemos cumplir. Y gusto y te yunga, y gusto también. Y de otro, vea. Oye, me tiene está jarabe bastante, que sea. Vea con jarabe, vea, ti medicina impresionante, con sabor a miel, ese compañero, vea con tora. Tremendo. Eh. Entonces, veo en la tema. No, fue enseñado, sí. Yo recibí, ya tengo la vida porque tengo al hijo, pero no le copaigo porque si vos le tenés al hijo, si vos le amás al hijo, tenés que cumplir los mandamientos. Apago de esto por ahí ve primera de Juan, un mian de él era. Ahí tremendo y te, voy a explicar para allí. Entonces, para esa tender, la deja dibujar la Yahweh, pejande luz, a que ne coja vida, que pega que amor, porque la palabra luz, el término luz, la hebreo y ebe había simbolizar la Torah, los mandamientos, las instrucciones de Yahweh. Ande eres luz, eres de Yahweh, pero donde hay cosas sin va a ver un mía, y va a echar lunde, va a echar lupea. Allí entenderán ahí. Entonces, en el verbo, o sea, en la palabra, en la dabar, que es la Torah viviente, que es Yahshua, estaba la vida. O sea, las enseñanzas de Yahshua son palabras que infunden vida, baere, porque oñe, todo de los mandamientos del Padre que recibió del Padre. Oí la Torah viviente, ese compañero. Eres la Torah viviente, porque o transmití o explicar un boepe y tú hay potas hay shaite, o mi mandamiento, o mi ley, o mis instrucciones. Oye, ahí en los 5 primeros libros, ves, un boepaite y a viví. A mí, otro no ya puede ver, un bollo pasa mío de aquí para allá, un poco y bebe. Entonces, no me hay vida. Entonces, luz, niña tendrán ahí, yo soy luz y yo digo algunos, nosotros tenemos que ser luz en la tiniebla, hermanos, pues no hay cosa así va a ver la Torah, no hay cosa así va a ver los mandamientos, inclusive yo hija nuevo pacto, vea la nuevo pacto que digo, ya le con los mandamientos de Yahweh, ya en el corazón, veo que yo escribí, pues, Jeremías 31 al 33. Diga, tú, no concuerda con la vez ya. Entonces la luz. Lámpara es, lámpara es a mis pies tus palabras. Ahí, Salmo 119, ya le miro. Ya dice que está pisado. Ale mío la Salmo 119, uno vio para ver. Aviación, UPB, vos tiempo y correr congregación, pero leo, UPB, hija, esa Torah me mete a esa cada versículo. Y como malete, había sido me oyó y las instrucciones, los mandamientos, los consejos de Yahweh me meten en pedra, de uno al ole para allá. Y uno te dice, y se mojase, y vos que había sido, y sea ahí dentro de la gracia, ya siempre hay purula, Salmo 119. Pero había sido, añe contra, si tú hiciste y lo pele, mira, veanlo, hermano. Salmo 119. Pues vengo ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz, o saqué, o sacado de la pena. Instrucción de Yahweh, güey.
mitad huevo, la yajata o la término original de tebe la a qué se refiere es lámpara es a mi pie tu palabra entonces y no puede la o sacarse la se puede o guatajan malan de Torah tu Torah las de instrucciones las de mandamientos las de consejo un miago hinara es la que ia pues allá a los estados no, anula paz, no, nada que ver. Y opotima la ley, y mejor lealmente, ande en tu ya hecho predicar y Salmo 119. Y ahí está hablando todo de los mandamientos, todo se refiere a cuando habla de tu palabra, tus mandamientos y voy, para te corta la versículo por versículo, va estudiar Entonces la instrucción del Padre para los hombres, el mandamiento fuera, todos los hombres y mujeres. Hombres y cuimba de cuña cuimba y hombre la Biblia. Entonces, no, diga tú y con la cuña tanto cuimba, diga tú y con la putumbupe. La icote en la torare, ahí cote en la instrucción, cote en la y explicación, la enseñanza. Entero, vea y por afuera, está, cuimba de la cuña ni cote, baña de corazón. Pego la yashua o yaspoa. Ego a ver la luz. A ver la vida va eres porque hoy conectado a la palabra, hoy conectado a la Torah, hoy conectado a los mandamientos, a las instrucciones del Padre, a los consejos del Padre que ñandé junto con Yahshua Hamashiach ya recibió, anda Yahshua vende, anda ya recibir los mandamientos. Ya como que de recibir Yahshua vende, anda de recibir los mandamientos, fuera como que de recibir la lámpara sin aceite. Yahshua gola sin aceite no hay cuella, sin la presencia del Ruach y sin la presencia sin la enseñanza de la Torah. No hay cuella lo mitad solamente cuando hablamos de lámpara o de luz de aceite, no Espíritu Santo, no. También la Torah, también las instrucciones, también los mandamientos. Usted es parte del equipo de la lámpara, amigo. Para que haya luz. Entonces, porque Yahshua era luz, porque él tenía el Espíritu Santo, tenía la Torah, los mandamientos, las instrucciones, los consejos de Yahweh, o cumplir, no anuláis, Mateo 5, 17 al 19, ni que anular a Yahshua no anuláis. Entonces, algunos hay lámparas, sí, lámpara pues va a venir y ahora coge después otra cosa. Pues Chaguay está hoy. Pero la lámpara jamás emití jamás luz para hacer luz entre las tinieblas. Como dice ahí, 4:5, ñande yecote, ñande te puve, la Espíritu Santo, yecote, ñande te puve, Yahshua Hamashiach, yecote, ñande te puve, ñande pues la templo allá, yecote, la templo era iluminado, a la templo de puve, siempre tiene que estar la presencia del Hijo, la presencia del Padre, la presencia del Espíritu Santo y la presencia de la Torah, la instrucción y los manda y completo, ¿no? Vaya a templo tan de la lámpara nandi, lámpara pues un nandi, en el templo, ande vida. Qué para mí a ver, vaya relacionar en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así es que la luz es en las tinieblas resplandece. La instrucción, los mandamientos de Yahweh, la de vida y que tú unes la de recoeina, va eres a lo mejor porque violar para los mandamientos. Es pecado, va ese pecado, violación de la Torah, violación, transgresión de los mandamientos, primera de Juan 3:4. Es pecado, de donde ella arrepentir y ella arrepentía más porque ella arrepentía de cumplirse los mandamientos. Hemos potizado de conciencia, pero no es cumplir el mandamiento. Apenas es cumplir el mandamiento, es anular el mandamiento de vida de todo el día llegué de pecado porque no es guardando existir el mandamiento. Entonces, ella posee, Dios. No, de pecado, automáticamente es violar. Ella entender nada de pecado, es mañana los 10 mandamientos. A ver, los 10 mandamientos, poñense fama. Es mañana, de yapomina, o sea, yapomina adulterio a una cosa y nada de mañana los 10 mandamientos de no, los 10 mandamientos están anulados, yo vivo bajo la gracia, déjate joder. No, es así la cosa. Entonces, sí, ¿por qué? Porque debe coger la luz verdadera que ilumina, que es también
la Torá, la instrucción, los mandamientos de Yahweh, conectado al Hijo y conectado al Espíritu Santo. Oye, aparte te voy a botar la cosa. No me botar, no sea de coger la Salvador, no, yo estoy lleno de la unción, ajá, amigos, a recibir y culto, unción a hetero y pau, y vos no aceptáis los mandamientos. ¿Qué fue lo que recibió allí? No sé. Pues ese viola, hay poder ir pan hambre lleno de fuego, allá. A ver, de cuase, va a ver los mandamientos. Va a ver al Espíritu Santo, doña Méndez, que el que va, supuestamente se acuerdan, va, lo recibía Espíritu Santo, pero la Ezequiel 36, 27 veces, y el Espíritu Santo, doña Méndez, de ella recibí jamás, ya cumplí jamás los mandamientos. Empezamos ellos, pues. Lo mitad y no, recibiste en pan lleno de fuego. Yo pues, no cumpliste el mandamiento. ¿Qué clase de fuego recibiste? Es la pregunta. ¿Para qué se te dio el Espíritu Santo? Es un niño emocionado, el Espíritu Santo se nos dio para cumplir los mandamientos. Nosotros sí decimos, si hay el nuevo pacto, si hay pacto nuevo, si hay bajo la gracia, y sí, pero con la gracia y en el pacto nuevo también tenés que tener la ley en tu corazón, porque la promesa para estar en el nuevo pacto o en el pacto renovado es tener el Espíritu Santo para cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos oirán en el corazón de Jeremías 31 al 33, a Hebreo 8, 10, 20. Todo lo que van a estar en el pacto renovado o en el nuevo pacto, todo lo que dice que son pueblo de Yahweh, hijo de Yahweh, tiene que tener la ley en su corazón. En el nuevo pacto, bebé. A los itangos no leí, por lo menos, no, si hay el nuevo pacto, no hay que tener la ley de ahí. Y tremendo será. Entonces, bien, va a echar la EPK catalana y poner la ley. ¿Cómo se explica eso? Si pecado es transgresión de la ley. Entonces está en tiniebla, amigo. DNA para mí anda esa campaña y lo siento. Y depende de ella, en botado. Tú te estás engañando a ti mismo. De te en botado. Porque gaina la parte, elemento de la lámpara, elemento que proyecta la luz con Yahshua y el Espíritu Santo, son los mandamientos, las instrucciones de Yahweh. La gente en el lámpara, y la lealmente la reina la en lunes, no, pero ya voy a estar quiere decir que para ti ni allí. Y pues, y cogí pero hago comparte para digo, me la Juan aplicata ahí na algunos no ando pasemos ahí hoy, no hay ahí en día de acuerdo porque pega otro high me metemos ahí tan boy. No me engañé este hoy sobre los mandamientos mía, los 10 mandamientos de ahí ya hoy, todo gracia, todo prosperidad, todo bendición, pero la verdad no llevo ahí. Así es, pecheiteina. Lastimosamente yo ya poti para responder anguete entonces pio y la o aceptar la Yahshua la o negar la mandamiento fuera muy le preguntará no están ellos totalmente iluminados. La respuesta sería no, aunque te ha explicado no, porque en el compañero el elemento proyectaba la luz. Recibí Yahshua, me voy por agua allá. La segunda ahí después iba a ir. Pero negamos los mandamientos fuera. A la de negar los mandamientos, ¿de qué te sirve tenerle a Yahshua Hamashiach? Porque no Yahshua Hamashiach que recibiera completos. Algún en la maestro. Entonces, ¿para qué necesita un maestro? ¿Para qué necesita el Espíritu Santo si vos no vas a querer cumplir los mandamientos? Va, es la idea, bebé. Va, es el objetivo, bebé. Algunos por usar la Yahshua Hamashiach como amuleto, porque en el nombre, el peón de hoy, pesa, pues, viola para los mandamientos, o pecado, no hay que hacer más de los mandamientos, no, los 10 mandamientos, potipama, no, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yahshua, en el nombre de puro paite la tera doña vieja, pero no hay sentido, y por tan solo decir que vos tenés el nombre, bueno, sin querer realmente reconocer por Yahshua. Anden de aceptar la enseñanza y mandamiento fuera que era mandamiento del Padre. ¿De qué te sirve el nombre?
Tipo amuleto de conciencia de tranquilizar, mano. Pero no tiene que ser eso. Ñandego somos llamados para reinar, ojo. Ni me adentro del pacto. Ya se está en el mandamiento. Porque usted la cláusula, usted la norma. O bueno, añade la promesa en la profecía, la añade allí que además como pueblo de Yahweh, según Jeremías 31, 31, 33, ya cumplían el mandamiento. Algunos y se lo está Antiguo Testamento, mañana Nuevo, y algo relacionado al Nuevo Testamento. Haré un pacto nuevo, a renovar ese pacto ahí no, bebé. Ande tamba ese pacto pelaña, pacto tu llave, pacto no sea pacto no, bueno, antes con la pacto nuevo, y anda y por otro. Ando topa inicia la mo para la en bola de casea que un saca un seja no topa y ya ojota uina ya samba es para la veruta ese la hay versículo. Lo veía ahí. Pues yo le mostré todos los relacionados, baja, un solo pacto, una sola promesa de pacto no, y no hay poigo otro la de cual se va la tener que hacer, pues se va con hermano la ando topai na poria eso, na poi neto pamo ai la Biblia ve eso. No te lo coti reunión no uja porque uja eu aclarar más y que la neko te la mandamiento de la pacto no ven más. Bueno, ya que la U pesa eso es la oportunidad hay potado esa casa en la versículo, esa casa en la versículo mopa y la Jeremías 31, 31 apea esa casa Hebreo 8, 10 pepe oñe por o menos cuando leía y tinga pero oñe por un jeca ape hoy curi ave aunque hice a topata y namo para la ñandela ando hay pori o sea o petit idea de una enseñanza que se le metió en la cabeza pero que no está en la escritura. Ande y cuando veis, lo veis. Entonces, Naipori, te enseñanzas y de qué tal la pacto nuevo, de vas a hacer luz, vas a hacer nambrena de todo, pero sin los mandamientos Naipori. A la gente gorecoti idea tan solo hecho de aceptar a Yeshua Hamashiach como de Salvador, ande ya salvo, mande ya pea, mande a Muhammad. En Orobia, pero la escritura va es la Biblia pues realmente un pechaja. La Biblia pues de aceptar a Yeshua Hamashiach de ecoanar en negar el mandamiento. De Irieteuga, ni Yeshua no mo ayuda. Mañana de Mateo 5, 17 al 19, pues Yeshua dice ayuda a anular la ley, se ayuda a cumplir. A cualquiera, hombre, oye, por no cumplir la ley, por más que me sin la ley, usted anda ahí más vete la reino veje. Pero pues hombre, usted ley, y después me sin, usted a tu shei te iba a la reino. Oye, la jata en cuenta. Hoy pe cielo nuevo, tierra nueva, la se ley, oye, cumplir paqueta con ley, pero oye, cumplir paqueta. Ane irán a cielo nuevo, a tierra nueva, no están dando la pama la mandamiento. A repetir, porque hoy pregunta, oye, ya puede ser esa persona primera, dos en dos en cuatro programa, pero donde irán en du, Gálatas, donde irán en du, Efesios, pues en domino, para que ves camino mío mi audio. Porque ese Facebook Emilio Vázquez, veo si no YouTube, ves caca, hija Torah, Efesios o Gálatas, estudio de Gálatas, a pejen dumi, a peñen mondita, por una parte, hija, ver la ley, oye, anulaja. A veces tiene engaño y ya puede engañar, tiene mala interpretación. Entonces, seguimos en la tiniebla. Vea el tema. En vez de ir en luz, ver con vida y vida en abundancia, de Erecopay, porque solamente Erecó el nombre de Yeshua, y que ni siquiera tal vez el mismo Yeshua va a querer vivir en vos si vos estás negando las leyes y los mandamientos que él vino a enseñar. Vea el tema. Ya no vivo yo y el apóstol Pablo, sino que Yeshua vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim. Va, y bebé, ya, apóstol Pablo yo nega para el mandamiento mío y no apóstol Pablo ya me bajo la gracia no ya cumplí más la mandamiento ni una parte de por la Biblia. Mala interpretación la había. Ay, pues perucarse la papa versículo bíblico. Más 595-985-162-975. Vean ese número, pero casi la Biblia, vemos para hoy.
Apóstol Pablo he ihape la oñanu la pajama la mandamiento. O si no, pero casi mopa y la Yeshua Hamashiach he ihape se ayu anula pa la mandamiento muy me upea. Pero camise a responder tapeme a peñemonduita. Pentendeba índeme de iriuga. Apeaco hermano la hoy que se tamba hubo explicación había sido idea de hueru pero no recuerdo versículo. Ya se canan la versículo bíblico, ya topan o invite. Así es que si vos querés estar en la luz, a ver, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué en él estaba la vida? En dos sentidos. Porque a través de él ya vos me añade la vida por medio de su palabra. Por medio de la Torah, por medio de los mandamientos, por medio de lo que Yeshua. La evangelio ya hemos hecho pues, una aplicación de la evangelio es ya el cumplimiento de la promesa del Padre a través de su Hijo. Pero también es la buena noticia que Yeshua HaMashiach vino a hablar y a contar y a enseñar, que se basa en los mandamientos de los 5 primeros libros, que nadie ya estaba cumpliendo. Entonces, los 4 evangelios de leer, por un lado, por una parte de entender, la explicación de los mandamientos, Yeshua Koyapu, allá ya ya cumplían a mí. O este mandamiento ya cumplían a lo mitad. Y lo potipa. Pero los 10 mandamientos por lo menos. Petembi uba esa vaya carua nada más esa va a animar o para allá un miau y vigente, miando potiri. Pago lo están las pa. Levítico capítulo 11 está vigente. Levítico capítulo 23 no está con a día veita de patas festejar Navidad, Año Nuevo, peamoca, upelele pa desastre. A esa grande iglesia reconocíamos a Papá Noel entero Bellaltar, paganizado hasta la cocina están. A Papá Noel la protagonista. No poner eso de cuando andas iñan de fiestas ande ya o ande reprender. A la Biblia ven baja iñan de fiestas 7 ya reco, a Levítico 23 para recopa y tiempos ahí día. A pandembo la gente ve inde judaizante. Cuando tú seas Papá Noel arbolito. ¿En qué estamos? Mañana andan de carroza para ir rueda para allá ni la hace carreta. Bueno, pero mira otro tema. Bueno, y lo mismo está. Me pico de COVID. Me pico de COVID. ¿Vio la vida o que ya no, falsa doctrina es muerte, compañero, y muerte espiritual. Y también Yeshua es la vida porque ahora el Padre ya no resucita para que a erupi. Llamando un ya viví ya no hay presencia, ya reina jamás. Así es que ya reina jamás, ya vivía no hay presencia, ya no obediente a los mandamientos del Padre. Jeremías 31, 31, 33, Hebreo 8, 10. Ya era muy de que ella recoja la luz, el Espíritu Santo, el fuego, lo que sea. En Mañamí, Ezequiel 36, 27, de la Espíritu Santo, nere con donde cumplían los mandamientos, cuero. O la nere recoja el Espíritu Santo, nere cumplir 6 veces, ere in. En día la toque. Otro juego, y te la gente nada y te la vida. Cuidado con eso. A ver. Más nosotros, hermano, ya no estáis en tinieblas, para que aquel día no les sorprenda como ladrón. Primera Tesalonicenses 5:4. Y el apóstol Pablo Bella, porque ahora como hay la enseñanza de la Torah de los mandamientos. Ahora recibí Yeshua HaMashiach, veo lleva bautizaje era. Bebé copa y tema la elemento de la luz. Ahora en me más putumbu ve. Ahora Yeshua ñanena sorprendemos ay. Sí. Aquel día no le sorprenda como el ladrón de la noche. Ñandena ñe sorprendemos. Ay, pero está ahí y también sorprende tan vasita. Hacen sorota, lloreta, socorro, misericordia. Va a ser un día muy duro, muy difícil. Pero ñandeta tranquilo. Pues ve Shaina ve apóstol Juan ya estudiaron ahí allá. Esa va la luz representar la Torah. Oña que Yeshua HaMashiach retepüpe iñakakotype haosãkue ijurúgui ha upéva ome'ẽpe vida pues ohendúa Yeshua HaMashiach la vida de Yeshua HaMashiach jepe mandamiento del Padre ha upango ha'eguápe la ñanembo'e ha upango la luz ha upévape de cumplir páramo mija enembo'e akue ha cumplido los 10 mandamientos hína
Mía lleve ñe puno hina peti niebla sin una ipuaca mo aindeje porque en lo ya nene acá me pila ni en mía de cumplir y permanecer en pecado. Va ere porque pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Es mañamina primera de Juan 3:4, pues ella atende milan de vida. De violar la ley la ere pela no existiría la ley. Entonces con de en tiniebla. O prevalecen de la tiniebla, o mandan de eje, pero donde ñe puno cumplir los mandamientos, de esta tiniebla, viejo. Tiniebla dice ignorancia de la Torah, ¿ve? Ignorancia de los mandamientos, negación de los mandamientos de Yahweh, de la ley de Yahweh. El negar los 10 mandamientos no se van a cumplir más bajo la gracia. Sea Papá Noel humiante, vamos a encopata ese arbolito humiante a celebrar hasta la 25 de diciembre. Hay cogina luz. Tengo idolatría, amigo. Cuidado con esto, a la Biblia, los mandamientos venían de anilla pública. Entonces, de violar mandamientos es pecado. Violación de mandamiento es pecado. Entonces no está en luz. El pecado, si está en pecado, es estar en tiniebla. El valle de sombra de muerte, lugares o regiones sin Torah, sin Yahweh y sus instrucciones. Valle de sombra de muerte, veneme, siempre que ne cumplir los mandamientos de Yahweh. Nene mañana no los 10 mandamientos. Desde cumplir la fiesta bíblica, hoy en día ella cumplía más de cumplir la fiesta de los paganos, donde en valle de sombra de muerte. O regiones, porque de por ahí la Torah, de por ahí la luz, de por ahí la instrucción de Yahweh, la mandamiento no ñe penay, oye vio la pan, ¿no? Entonces cuando hay pepe andema que tú ahí, quiere decir que andema tú ahí la valle de sombra de muerte, gente tan en día ahorita, sin Yahweh y sus instrucciones están muertos. Pronunciar solamente el nombre de Yeshua HaMashiach. Aunque vos digas, Shenañe la hebreo, pero Jesús herero, cuando a ley neutral así los mandamientos. De ahí se empieza. Así es que fuerza. Es analizar por ahí. Allá putana, a ver. Guaco Juan 1, verso 4 al 5. Y yo topata, Rique. Se puede ir amigo este día pero esta ya pota pecha está mandando pero si no no entendemos allá baby vamos venimos en escuela hoy pues pendiente cuál programa lo vive era y nada Tora Roy Emilio Vázquez IPM ya yo topallita bocoyetente hasta mañana shalom shalom bendiciones.